El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Guerras de religión francesas. Número de muertos, 3 millones. Clasificación, 30. Tipo, conflicto religioso. Grupos enfrentados, católicos contra protestantes. Periodo 1562 a 1598. Escenario y principal estado participante, Francia. Principales participantes sin estado, Liga de los Hugonotes y Liga Católica. Número de Enríquez, 4. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A los católicos, a los hugonotes y a Catalina de Medici. La Reforma. La Baja Edad Media había sido una buena época para la Iglesia Católica Romana, que se había convertido en una compañía transnacional que podía sostener la mirada a monarcas seculares y hacerlos pestañear. Además de proclamar cruzadas, Roma podía eludir impuestos, obligar a emperadores arrogantes a arrodillarse penitentes en la nieve y enviar inquisidores a sembrar el terror entre los lugareños. Tenían ejércitos de monjes guerreros como los templarios, los hospitalarios y los caballeros teutónicos. Los nobles reconcomidos por la culpa habían sobornado a Dios con donaciones de tierras libres de impuestos, dinero en metálico, arte y fondos para la construcción. Los detalles no importan ahora. Todo lo que hay que saber es que en 1500 el papado estaba en la cúspide del mundo. Con el constante flujo de riqueza y poder, la Iglesia Católica se había corrompido hasta los cimientos, pero siempre se las arreglaba para aplastar cualquier movimiento reformista antes de que se descontrolase. El reformista checo, Jan Hus, fue capturado y quemado en la hoguera en 1415. Y a pesar de que el también reformista inglés John Wycliffe murió de causas naturales en 1384, antes de que la Iglesia pudiera plantar sus garras sobre él, ésta hizo desenterrar su cadáver y lo quemó unos años después para mostrar su desaprobación. Finalmente, otro reformista, Martín Lutero, sobrevivió a su ira y la reforma inició su andadura en 1520. Con la puerta abierta de par en par, personas de todo el noroeste de Francia desertaron de la Iglesia Católica. Muchos monarcas apartaron a sus países de la esfera católica y fundaron nuevas iglesias nacionales a medida de sus necesidades locales. Sin embargo, las naciones más antiguas y más poderosas, especialmente Francia y España, hacía tiempo que habían obligado a la Iglesia Católica a compartir su riqueza y su poder con el Estado. Ahora, como socios de pleno derecho con intereses en el bienestar de la Iglesia, estos monarcas no tenían motivo alguno para permitir que la reforma minase su poder. En estos países, los disidentes tenían que reunirse en la calle si querían practicar las nuevas variantes del cristianismo. Entre los nuevos reformistas que clamaban por toda Europa estaba Juan Calvino, un francés que rápidamente fue expulsado de aquel país y se refugió en Ginebra. Mientras que el luteranismo era catolicismo después de la actuación de los auditores, que lo limpiaron, simplificaron y adaptaron a las necesidades locales, el calvinismo era luteranismo elevado al cuadrado, austero, populista y descentralizado. Denominados hugonotes en Francia y puritanos en Inglaterra, los calvinistas creían en la absoluta pecaminosidad del hombre, que solo podía ser redimido por la clemencia de Dios. Denunciaban la frivolidad y la corrupción del mundo humano y alentaban a los devotos a vivir en estricta y engreída santidad, sin transigencias. Allí donde arraigó el calvinismo, la guerra civil fue la secuela. Francia al borde. Las relaciones internacionales en la Europa occidental eran simples en aquella época. Cada uno odiaba a su vecino. España estaba enfrentada a Francia, que estaba enfrentada a Inglaterra, que estaba enfrentada a Escocia.
Esto convertía en aliados a los países alternos cuyos monarcas se casaban entre sí de vez en cuando. El rey Felipe II de España estaba casado con la reina María Tudor de Inglaterra, mientras que el príncipe, que pronto sería rey, Francisco de Francia, estaba casado con María, reina de Escocia. Todos estos monarcas eran católicos, aunque la población de Gran Bretaña era mayoritariamente protestante. Esta insólita convergencia de reinas gobernantes, especialmente las reinas católicas en países que Dios quería que fueran protestantes, enfureció hasta tal punto al evangelista escocés John Knox que hizo sonar el primer toque de la trompeta contra el monstruoso regimiento de mujeres en 1558. Francia estaba a punto de unirse a este regimiento. El rey francés de aquellos momentos, Enrique II, odiaba a la escoria luterana. Coronado en 1547 a la edad de 28 años, tenía la fuerza y la voluntad política para mantener a su minoría protestante en cintura. Con un rey joven y sano que tenía 4 hijos y 3 hijas, el futuro de la dinastía de los Valois parecía asegurado. Pero el rey Enrique resultó herido de lanza en la cuenca ocular en un torneo en 1559. Después de varios días de agonía, murió dejando Francia a su hijo Francisco, de 15 años. Primera Guerra. Como muchos monarcas, el rey Francisco II dependía de la familia de su esposa para mantenerse en el poder. Su reina, María Estuardo de Escocia, estaba emparentada por parte materna con la familia Guise, poderosos católicos franceses. En 1560, los protestantes franceses urdieron un complot para matar a todos los miembros de la familia Guise que pudieran y raptar al rey para obligarlo a deshacerse de los restantes. Los hugonotes estaban tan orgullosos de su plan que se lo contaron a todo el mundo. Cuando se llevó a cabo el golpe, los Guise estaban preparados. Los conspiradores fueron rechazados, atrapados, colgados y desmembrados, a veces después de un juicio. El rey y la corte contemplaron la decapitación de 52 rebeldes en el patio del castillo. Víctima de una mala salud, Francisco murió en diciembre de 1560, tras un año en el trono. Su hermano de 10 años, el silencioso y melancólico Carlos IX, tomó la corona, pero Catalina de Medici, su madre y esposa del rey Enrique, ostentaba el verdadero poder como regente. Catalina era la hija de Lorenzo de Medici, el frío y astuto gobernante de la Florencia renacentista, a quien Maquiavelo había dedicado El Príncipe. Sin embargo, no aprendió de su maestro. Durante la década en que ejerció el dominio, urdió una serie de torpes estratagemas y acuerdos poco convincentes que empeoraron rápidamente la situación. Por el lado positivo, Catalina estableció tendencias innovadoras e introdujo modas italianas en la relativamente desaliñada nación francesa, como los tenedores, el rapé, el brócoli, la silla de amazona, los pañuelos y los calzones para las damas. Con el fin de cultivar el apoyo entre las preeminentes familias protestantes, especialmente los Borbones, y contrarrestar el creciente poder de los Guise, Catalina legalizó el culto protestante, hecho que molestó a la mayoría católica de Francia. Lo mantuvo con la cuerda tensa, cosa que molestó a la minoría protestante. Las guerras empezaron cuando otro Francisco, el duque de Guise, de paso por la ciudad de Vassy, se detuvo en la iglesia del lugar para oír misa. Los protestantes estaban rezando y cantando en un granero cercano que hacía las veces de iglesia, pues la corona había prohibido a los protestantes construir iglesias de verdad. Estalló una refriega entre los parroquianos rivales que atrajo al séquito del duque. La lucha se recrudeció y los católicos terminaron quemando el granero protestante y matando a todos los devotos que pudieran alcanzar. Al cabo de poco tiempo, franceses de ambas religiones empezaron a fortificar sus ciudades y traer la milicia a la región. Los ejércitos sectarios libraron varias batallas campales, pero finalmente el duque de Guise fue asesinado y el líder de los hugonotes, Luis de Borbón, príncipe de Condé, murió en combate, situación que dejó confusos a ambos bandos y dispuestos a negociar. Gaspard de Coligny, un almirante que había servido junto a Condé,
se alzó como nuevo líder de los protestantes. Segunda Guerra, 1567 a 1568. La rivalidad entre Francia y España se había intensificado en 1494, cuando la heredera del trono español se casó con el heredero de la Casa de Borgoña, uniendo España a los territorios que tantos problemas habían causado a los reyes franceses durante la Guerra de los 100 años: Borgoña, Flandes y los Países Bajos. Esto situaba a los ejércitos españoles en todos los extremos de Francia. A continuación, los calvinistas de los Países Bajos se levantaron contra el gobierno español en 1567, forzando a España y a Francia a formar un frente común contra el protestantismo. Con el nerviosismo de los hugonotes, Catalina de Médicis eligió un mal momento para viajar a Bayona y visitar a su hija Isabel, que acababa de casarse con el enviudado rey Felipe II de España. Para los hugonotes, esta reunión familiar olía a un complot. Cundió el rumor entre los hugonotes de que el nuevo gran ejército español, que se trasladaba para sofocar la revuelta holandesa, en realidad se dirigía a Francia para ayudar a los católicos a erradicarlos a ellos. Los hugonotes lanzaron un ataque preventivo tratando de capturar al rey de manos de los Guise y mantenerlo entre los protestantes. Pero hubo filtraciones y la corte pudo ponerse a salvo. 6.000 soldados hugonotes acamparon fuera de París, pero eran demasiado pocos para asediar la ciudad, aunque en Saint-Denis derrotaron a 18.000 hombres del ejército real que acudió para expulsarlos. A pesar de ello, en vista de que las fuerzas reales crecían hasta alcanzar los 60.000, los hugonotes se retiraron y negociaron un alto al fuego. Tercera Guerra, 1568-1570. Al cabo de unos meses, las fuerzas reales trataron de aproximarse sigilosamente y sorprender a los líderes protestantes en casa, pero los hugonotes escaparon hacia el norte, donde podían contactar con sus partidarios holandeses e ingleses. Los Guise, por su parte, contactaron con España y partieron para destruir los baluartes protestantes del sur de Francia. Aunque los protestantes recibieron una paliza en la guerra que siguió, la corona no podía permitirse continuar así. La paz se firmó en 1570 y los hugonotes obtuvieron permiso para fortificar 4 ciudades y apostar guarniciones para contar con lugares seguros en caso de reanudarse la agresión católica. Masacre del día de San Bartolomé. Tratando de arreglar las cosas, Catalina de Médici casó a su hija Margarita con el noble de mayor rango entre los hugonotes, Enrique, cabeza de la Casa de Borbón y rey del pequeño reino de Navarra de los Pirineos. Catalina de Médici también trató de incluir a los hugonotes en el gobierno, cosa que evidentemente enfureció a los católicos. Cuando se hallaban reunidos todos en París para la boda de Margarita, alguien intentó asesinar al líder militar de los hugonotes, Gaspard de Coligny. Mientras Coligny caminaba por la calle, un francotirador le disparó desde la ventana. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo planificó, pero la historia tradicionalmente culpa a Catalina. La herida no fue grave y no consiguió más que encolerizar a los hugonotes. A pesar de que el rey Carlos y su consejo no tuvieron nada que ver con el intento de asesinato, Catalina les explicó que ahora los hugonotes se vengarían haciendo del ataque preventivo la única estrategia posible de supervivencia. En la víspera del día de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572, Guise y sus hombres irrumpieron en casa de Coligny y lo asesinaron en su lecho de enfermo, mientras otros escuadrones de la muerte se iban de caza. Con toda probabilidad, Catalina tan solo quería decapitar la causa de los hugonotes matando a sus líderes, pero en París explotó el odio hacia los protestantes. Por toda la ciudad las turbas se lanzaron a la captura de todos los hugonotes que pudieron encontrar, matando entre 2.000 y 10.000 con los medios que tenían al alcance de la mano. Los adultos fueron ahorcados, golpeados, descuartizados y apuñalados. Los niños arrojados por las ventanas o al río. Durante las semanas siguientes, los protestantes fueron masacrados en otras ciudades de Francia, multiplicando por 10 el recuento de muertos hasta alcanzar los 50.000 aproximadamente.
El líder de los Borbones, Enrique de Navarra, sobrevivió solo tras convertirse al catolicismo de inmediato. Fue trasladado a palacio para ser vigilado de cerca y sus movimientos se restringieron. La masacre de San Bartolomé horrorizó a toda Europa. Incluso Iván el Terrible de Rusia la denunció. Cambió la naturaleza de las guerras de religión francesas, que pasaron de ser luchas de bandas para convertirse en una guerra de exterminio. Cuarta Guerra. Cuando se reanudó la guerra, el hermano menor del rey, Enrique, lanzó un ejército católico contra el baluarte protestante de La Rochelle. El cruel asedio se prolongó durante meses, desde 1572 hasta 1573. Los zapadores trataron de socavar las fortificaciones haciendo explotar barriles de pólvora, mientras que la artillería bombardeaba los muros sin efecto alguno. Parecía que el ejército apostado fuera de las murallas se iba a quedar sin alimentos y sin munición antes que los asediados. Entonces el príncipe Enrique fue elegido rey de Polonia, lo cual le proporcionó una excusa para levantar el sitio sin quedar mal ni perder credibilidad. Quinta, Sexta y Séptima Guerras. El rey Carlos se sentía acosado por la culpa desde que autorizara la masacre de San Bartolomé y su salud se deterioró. Tras su muerte en 1574, a los 23 años, el trono fue a parar a su hermano de 20 años, el rey Enrique de Polonia. Enrique se marchó sigilosamente de Polonia con el tesoro nacional polaco escondido en su equipaje y huyó a París para aceptar el cargo. El nuevo rey, Enrique III, era el hijo favorito y más inteligente de Catalina de Medici. Era un devoto católico trasvestido que a veces aparecía en actos oficiales vestido de mujer. Enrique tenía un séquito de hermosos jóvenes denominados sus monadas, mignons. Coleccionaba perros pequeños y los escondía de las tormentas en el sótano. Catalina trató sin éxito de atraer a su hijo hacia la heterosexualidad, ofreciéndole muchachas desnudas para que lo sirvieran en las fiestas que ella organizaba para su diversión. Pero nada de esto funcionó. Sin embargo, más peligrosa era su tendencia intermitente hacia el fanatismo católico cuando buscaba la expiación de sus excentricidades sexuales. En aquellas ocasiones, Enrique ponía en peligro su salud con ayunos exagerados y mortificándose. Finalmente, Catalina hizo asesinar en una avenida al amigo y presunto agente español que alentaba a su hijo en estos rituales. Del mismo modo que la mayoría de los líderes que se enfrentaron a guerras civiles en toda la historia, todo lo que hacía Enrique parecía fracasar. Cuando restauró la libertad de culto para los hugonotes, Enrique de Navarra se aprovechó de este nuevo clima de tolerancia legal para huir de la corte y volver a convertirse al protestantismo una vez que estuviera a salvo y fuera de su alcance. Entretanto, Enrique de Guise, enojado por la debilidad del rey, formó una liga católica independiente con el apoyo español. El rey Enrique III se estaba quedando sin dinero, por lo que reunió al Parlamento con la esperanza de conseguir una subida de impuestos. El Parlamento se negó a incrementar los tributos, pero el rey Enrique obtuvo suficientes soldados para realizar pequeñas campañas en torno al río Loira. Demasiados Enríquez. Debido a la acusada tendencia gay del rey, el siguiente monarca probablemente no saldría de sus entrañas. La sucesión apuntaba hacia el hermano Valois más joven, Francisco, pero en 1584 murió de unas fiebres mientras maquinaba un complot contra los protestantes de los Países Bajos. Sin más descendientes varones de Enrique II, la ley permitía retroceder en busca de algún varón cuyo linaje lo vinculase directamente a algún rey anterior. Cuando los genealogistas rastrearon el nuevo linaje para encontrar al descendiente más veterano, resultó que el siguiente en la línea de sucesión al trono era el cuñado del rey, Enrique de Navarra, líder de la familia de los Borbones hugonotes. Así dio comienzo la Guerra de los Tres Enriques, en la que el rey Enrique III y Enrique de Guise trataron de forzar a Enrique de Navarra para que renunciase a su derecho de sucesión. Las batallas fueron especialmente sangrientas, ya que estaba en juego el trono. 2.000 católicos murieron en la batalla de Coutras y otros 6.000 en la batalla de Ivry. Las pérdidas por parte de los hugonotes fueron comparables, pero ninguno de los bandos obtuvo ventaja alguna.
Hasta el momento, las interminables guerras habían reducido la población de Francia en un 20%. En un informe enviado por el embajador de Venecia, este describía el estado de Francia tras una generación de luchas de esta manera. No se ven más que ruinas por todos lados. Gran parte del ganado ha quedado destruido. Extensiones de tierras fértiles están sin cultivar y numerosos campesinos se ven forzados a abandonar sus hogares y convertirse en vagabundos. Todo ha alcanzado precios desorbitados. La gente ya no es leal ni cortés, bien debido a la pobreza que ha quebrado sus espíritus y los ha embrutecido, o bien porque las facciones y el derramamiento de sangre los ha convertido en bestias feroces y despiadadas. La Liga Católica odiaba al rey Enrique por no haber aplastado a los hugonotes. Por lo que a la Liga concernía, un católico moderado no era mejor que un protestante. Agitaba a la ciudadanía parisina, que levantó barricadas y expulsó a Enrique III de la ciudad. En su exilio rural, el rey se vio obligado a convocar al Parlamento en busca de consejos sobre la sucesión. Cuando el Parlamento propuso un heredero que no era más que un títere de los Guise, el rey Enrique decidió solventar sus problemas con Guise de una vez por todas. 2 días antes de Navidad, el rey Enrique III invitó a Enrique de Guise a que acudiese a parlamentar, pero cuando éste entró a la sala, las puertas se cerraron de golpe y echaron el pestillo tras él. Los soldados acudieron a toda prisa. Guise desenvainó la espada y combatió valerosamente, pero los soldados del rey lo mataron. Su hermano, un arzobispo católico que también había acudido a visitar al rey, fue liquidado al día siguiente. Ambos fueron descuartizados y arrojados a la crepitante chimenea. El rey se alió entonces con los Borbones en contra de la Liga Católica. Catalina de Medici murió en 1589 y su último hijo la siguió poco después. En julio del mismo año, un fraile dominico resabiado por la traición del rey Enrique al catolicismo lo apuñaló en el estómago. Tras la muerte lenta y prolongada de Enrique III a causa de una hemorragia interna y una infección, el protestante Enrique de Navarra accedió al trono y se convirtió en el rey de Francia. «Yo gobierno con el culo en la silla de montar y la pistola en la mano», declaró, y cabalgó para tomar de nuevo la capital de manos de la Liga Católica. El sitio de París, que empezó en mayo de 1590, fue brutal. Durante meses, los 220.000 habitantes de la ciudad más grande de Europa estuvieron encerrados en su interior con provisiones cada vez más escasas. A medida que transcurría el tiempo, los perros, los gatos y las ratas iban desapareciendo de las calles. Niños pequeños disfrazados de carne aparecían en los mercados. Antes de que terminase el asedio, de 40.000 a 50.000 parisinos habían muerto de hambre. Navarra bombardeó la ciudad con cañones desde un lugar elevado, pero al final la ciudad resistió y a principios de septiembre se levantó el sitio. La Liga Católica convocó al Parlamento en París para elegir a un rey católico que plantase cara a Enrique de Navarra. Pero cuando los españoles ofrecieron a su propia princesa, hija de una hermana de Valois, muchos franceses se horrorizaron. Empezaron a caer en cuenta de que ser francés era probablemente más importante que ser católico. Quizá un rey Borbón fuera mejor que permitir que Francia se convirtiera en un satélite de los españoles. De repente, en 1593, Enrique de Navarra, que había dirigido los ejércitos protestantes en sangrientas batallas, anunció que, bueno, si para ellos era tan importante, se convertiría al catolicismo. Ya no quería causar problemas. París bien vale una misa, dicen que dijo. Esto allanó su propio camino para llegar a ser un rey debidamente aceptado y consagrado, y antes de que alguien pusiera objeciones, se declaró la paz. En 1598, el rey Enrique IV promulgó el Edicto de Nantes, declarando la tolerancia de todas las fes cristianas. Esta nueva dinastía de los Borbones quiso hacer borrón y cuenta nueva. El recuerdo de todo cuanto ha hecho un bando y otro durante el precedente periodo de disturbios, como si ninguna de estas cosas hubiese sucedido jamás. O en palabras del rey del castillo del pantano de Montpichon, no riñamos ni discutamos sobre quién mató a quién.